Bien, buenos días a todos nuevamente. Me presento, mi nombre es Elías Emanuel Salgado Marrero. Soy estudiante PA, estudiante graduado del Departamento de Filosofía y estoy a cargo del ciclo de conferencias, el cual hoy le damos la bienvenida tanto al departamento como a la Asociación de Estudiantes de Filosofía por darse presente aquí. Agradecemos también al profesor Luis Hernández Mercal por haber aceptado la invitación a este ciclo. Recordamos que el departamento cumple o se honra de poder recibir a cada uno de sus profesores y escuchar sus ponencias. Al igual que el profesor, contamos con una serie de ponencias que se van a estar dando a través del ciclo y de las cuales le vamos a hacer llegar la invitación para que puedan estar solo junto al profesor, junto a los demás profesores que vienen aquí con tanto agrado para poder brindar sus conocimientos. Para comenzar, luego de agradecimiento, leeré una breve biografía del profesor para ponernos en contexto con su trabajo. Luis Hernández Mercal, aquí presente, estudió música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, bachillerato en música con especialidad en piano, el Conservatorio Luigi Cherubini en Florencia, Italia, y la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, maestría en musicología. También obtuvo una maestría en filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su tesis, titulada Diáloga y dialéctica en el Hippias Mayor de Platón, dirigida por el doctor Manfred Kerkhoff, obtuvo el premio Ludwig Schaff. Hernández Mercal es catedrático asociado del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Departamento de Teoría, Composición y Musicología. Durante los años 2013, 2015 a 2017, se desempeñó como rector del conservatorio. Anteriormente fue profesor por contrato en el Departamento de Filosofía de la Universidad, donde dictó cursos de filosofía antigua y filosofía del arte. También fue crítico de música clásica para el periódico El Nuevo Día y ha publicado artículos en revistas académicas y dictado conferencias en instituciones locales y extranjeras. En la actualidad es doctorando del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. También diseñó y presentó los programas radiales La Peregrinación de las Cántatas de Bach y Música Antigua en la emisora Alegre. Sin más nada que decir, los dejo, profesor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia y quiero agradecer formalmente al Departamento de Filosofía de la UPR de Río Piedras, a la Asociación de Estudiantes de Filosofía, a la directora del departamento, la doctora Yalitza Colón, y entonces pues por la invitación y por permitirme expresar aquí unas ideas sobre un proyecto filosófico en ciernes. El título de la conferencia es La estética de sensus y ratio en la filosofía de Descartes, del compendium musicae a las pasiones del arte. Quiero señalar que esta conferencia es una adaptación libre de la primera sección de una tesis doctoral en curso titulada provisionalmente La unión de sensus y ratio en la música de Johann Sebastian Bach, una mirada desde la estética de Kant. La hipótesis de la investigación propone que en la crítica del juicio Kant desarrolla los conceptos fundamentales para posibilitar una comprensión de las implicaciones de la unión de sensus y ratio, para la experiencia del arte. En la tesis se discute el origen de los conceptos de sensus y ratio en el pensamiento griego y se desarrolla una interpretación de la crítica del juicio de Kant, tomando en cuenta los problemas fundamentales planteados por la estética de los siglos XVII y XVIII, desde Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff hasta Baumgarten. La investigación culmina con una discusión del sentido de la unión de sensus y ratio en varias obras de Bach, a la luz de nuestra interpretación de la estética de Kant. Cabe aclarar que aunque nos ocupamos de asuntos de estética de la música o filosofía del arte, tengo que ponerlos entre comillas, estos tres términos problemáticos que no podemos discutir aquí, en última instancia nuestra intención es pensar filosóficamente sobre la música como experiencia artística vital del ser humano. También debo advertir que utilizamos los términos arte y obra de arte desde una perspectiva amplia, cuyo campo semántico abarca toda manifestación y experiencia de una actividad artística creativa que requiere algún tipo de destreza en el sentido aristotélico de la poietique techne.
Por eso voy a estar hablando de obra de arte en contexto de Grecia, ¿verdad? La primera parte la he titulado Preludio a manera de prólogo, o el ludus antes del logos. Desde siempre hemos hecho música. La música nace con la voz, con la palabra. En el primigenio ritual mágico se conjuga en el cuerpo, invocado por la mímesis del gesto teatral, los poderes de la música y de la palabra. Conviene aplacar a los dioses, pero sin subyugarse a los poderes sobrenaturales. La magia no es un acto de sumisión, es un acto de rebelión contra el destino trágico de la finitud humana. Orfeo se revela ante la muerte de Eurídice, desafía a los dioses, armado con su lira y su voz, desciende al Hades y reclama a su mujer amada. La música es poderosa, pretende vencer incluso a la muerte. También es peligrosa, Agustín lo sabe muy bien. El obispo de Hipona le teme al placer que siente serpenteando por su cuerpo, le teme a la seducción de las melodías que arrancan a sus ojos lágrimas de gozo espiritual. Al final de la lid, cede el teólogo, reconociendo el potencial de la música para conducir su rebaño al aprisco. Alabamos a Dios con cánticos de júbilo, aleluya. La música, la palabra, el arte, ejercen su irresistible poder mediante la seducción de los sentidos. El canto de Orfeo adormece a Caronte, su lamento conmueve a Proserpina. Las lágrimas de Agustín son testigos de su emoción, involuntarios reflejos del cuerpo ante el encantamiento de la música divina. Eso es sensus, sensación, sentido, sentimiento, emoción, conmoción, percepción, pasión y afecto. Sensus es una fuerza de la naturaleza, como una tormenta o un terremoto. Incontrolado se torna destructivo, la irrupción del desorden en el mundo, en el espíritu. Necesario es reconocer, pues, el suplemento del sensus, la razón ordenadora, portadora de la forma de la justa proporción, la ratio. Pero una ratio que no dicta el orden, no impone la forma, no fuerza las proporciones como lo haría un procrustes pitagórico. La ratio musical tampoco es como el desdichado Penteo, negador del profundo rito báquico. No, esta ratio ha escuchado la lección de Dionisos. No será decapitada ni despedazada por las emociones. Al contrario, ella reúne los afectos, los reordena, los seduce con su encantadora persuasión, la elocuencia de Calíope. Sensus y ratio confluyen en la retórica, compañera inseparable de la música, vehículo del poder de la palabra, condición vital del arte. 2. Sensus y ratio hasta el siglo XVI. La unión de sensus y ratio articula la experiencia de toda manifestación artística desde los inicios de la cultura occidental hasta el presente, comenzando por la matemática musical griega que se extiende hasta el quadrivium medieval, pasando luego al desarrollo y auge de la estética moderna, hasta los más recientes avatares de la experiencia artística contemporánea. Se despliega en toda forma de arte un oscilante juego de implicaciones mutuas entre sensus y ratio. Asimismo, al menos hasta el siglo XVII, la teoría de la armonía de las esferas, basada en la coincidencia de las proporciones matemáticas entre los sonidos musicales y el movimiento de las esferas celestes, junto a la doctrina del ethos musical, ocupan un lugar central en la especulación filosófica sobre la música. Se recordará que el ethos musical se refiere a la doctrina que supone una influencia de los diversos modos o escalas musicales en los afectos del alma, doctrina cuya exposición paradigmática se encuentra en el tercer libro de la República de Platón. En el mundo griego, la unión de sensus y ratio en el arte se concibe como un hecho natural fundado en la estructura del cosmos, término que desde Homero significa orden, tanto físico como ético y social, y que luego los presocráticos aplican a lo que llamamos universo.
Aristóteles e Isócrates llaman cosmos al ornamento que le confiere belleza y persuasión al discurso. Al final de la antigüedad, Boecio, en su tratado sobre la música, sintetiza las teorías pitagóricas, platónicas y aristotélicas que proponen un paralelismo armónico entre el cosmos universo, las partes del alma y los intervalos musicales. Esta antigua concepción de un cosmos animado dará paso al nuevo modelo científico moderno de un universo mecánico e inanimado. Los filósofos del siglo XVII rechazarán la concepción aristotélica de un alma tripartita. Ahora se preferirá la concepción de un alma simple, sin partes. Las pasiones o los afectos serán explicados desde esa perspectiva y sobre un nuevo fundamento metafísico. En el caso de Descartes, sobre la metafísica dualista de la res cogitans y la res extensa. Aquí nos limitaremos a discutir los comentarios de Descartes en torno a la música y al arte en general desde la perspectiva de su propio sistema filosófico, con el propósito de comenzar a investigar lo que podemos vislumbrar como una relación problemática, si no contradictoria, entre el proyecto de establecer el fundamento metafísico de la ciencia moderna, por un lado, y por otro, la posibilidad de la comprensión de la unión de sensus y ratio en la obra de arte. 3. El Compendium Musicae de Descartes. Parece un lugar común suponer que los filósofos racionalistas descuidan el aspecto emocional o afectivo de la música a favor de los razonamientos matemáticos sobre el sonido musical. Sin embargo, el mismo subtítulo del Compendium Musicae de nuestro autor desmiente este malentendido. Compendium Musicae huius objectum est sonus, finis ut delectet variosque nobis moveat affectus. Compendio de música cuyo fundamento es el sonido, su propósito es deleitar y conmover en nosotros una diversidad de afectos. Esta primera obra de Descartes, escrita en 1618, lo vincula a una vertiente teórica en auge desde el siglo XVI que considera el sonido en sí y sus propiedades acústicas desligado de toda especulación cósmica como la materia propia de la investigación musical. Descartes, estimulado por las investigaciones de su amigo, el matemático Isaac Bachman, inventa un método derivado de la geometría, qué raro, ¿verdad?, para explicar las proporciones musicales. Sin embargo, también entiende la necesidad de explicar el aspecto placentero del sonido vinculado a la finalidad de la música, de excitar y conmover los afectos. Ahora bien, aquí surge para Descartes un problema que ocupará la estética musical desde el siglo XVII hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX. El de explicar cómo la música es capaz de representar los afectos y conmover al oyente. A la definición de la música expresada en la introducción del compendium, Descartes añade que la manera de lograr el mencionado fin, es decir, deleitar y provocar en el oyente una diversidad de afectos, es mediante los atributos del sonido, que son dos principalmente, a saber, las diferencias en la proporción in ratione de duración o tiempo y en la proporción de la tensión en relación con el sonido agudo o bien con el grave. Es decir, hablando de ritmo y altura del sonido, ¿no? La relación entre las alturas del sonido. La mayor parte del compendium se dedica precisamente a una investigación matemática de estos atributos del sonido musical. Sin embargo, las praenotanda o consideraciones previas de la obra son importantes para entender el dilema que encontrará Descartes a la hora de explicar las relaciones entre el sonido musical y su capacidad de mover los afectos en el espíritu. En las primeras dos consideraciones, Descartes ha establecido, y cito, que todos los sentidos son capaces de experimentar algún tipo de placer, y termina cita, y que ello implica que se requiere algún tipo de proporción del objeto con el sentido mismo. Lo que el filósofo entiende por proporción del objeto con el sentido mismo, y es una cita, se ilustra con ejemplos negativos de ruidos que perjudican el oído, de la misma manera que el resplandor directo del sol hace daño a los ojos. Los ejemplos visuales siempre aparecen
incluso cuando se está hablando de música. La implicación es que los sonidos excesivamente fuertes no causan placer porque no están en proporción con el sentido auditivo. Estas consideraciones preparan la posterior discusión de los efectos placenteros de las consonancias y los efectos desagradables de las disonancias musicales. La investigación prosigue con varias observaciones sobre la naturaleza del objeto estético. Este no debe actuar en la sensación de una manera que resulte demasiado complicada o confusa, dice Descartes, pues el objeto, y esto es una cita, se percibe más fácilmente cuando la diferencia entre sus partes es menor. Evidentemente Descartes maneja aquí un concepto de las facultades sensitivas basado en la idea de que lo más simple se percibe con mayor claridad y facilidad, mientras que lo complicado y confuso se percibe con mayor dificultad. Lo simple absoluto sería, por supuesto, lo que no tiene partes. Lo relativamente simple es lo que tiene pocas partes presuntamente simétricas. Lo complicado y confuso será a su vez lo que tiene una diversidad de partes asimétricas. Descartes ilustra esta distinción con el ejemplo de un astrolabio, de nuevo, lo visual. Una de cuyas piezas tiene un diseño muy complejo y por lo tanto es poco placentera a la vista, nos dice él, pues contiene muchos elementos que no se pueden percibir de manera suficientemente distinta. Esta contrasta con otra pieza del instrumento astronómico que es más sencilla y resulta más placentera a la vista. Hago notar que esto es 1618, antes del discurso del método, pero la relación es evidente, ¿verdad? Así que la relación, como digo, entre estas consideraciones previas del compendio y los principios metodológicos expuestos en el discurso del método es evidente. Se recordará que la preocupación fundamental del discurso de naturaleza epistemológica es encontrar, cito, el verdadero método para llegar al conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz. Cierro cita. En la segunda parte del discurso, Descartes expone los 4 preceptos o principios que componen el método. Para nuestros fines de interés sobre todo el primero, que, cito, consistía en no admitir como verdadera cosa alguna que yo no supiese con evidencia que era tal, es decir, de evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y de no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentara tan clara y distintamente, ahí las 2 palabras, a mi espíritu, que no tuviese yo ocasión alguna de ponerlo en duda. Cierro cita. El criterio de la veracidad es la evidencia. Esta se define positivamente por 2 aspectos esenciales de todo objeto de un juicio, la claridad y la distinción. Ahora bien, este criterio es similar al que se ha formulado antes como criterio de valor estético, con el ejemplo del astrolabio. La claridad y la distinción se consideran cualidades necesarias para provocar la sensación de placer en la contemplación del objeto estético. Por tal razón es evidente que para Descartes los criterios de claridad y distinción son tanto epistemológicos como estéticos. Por otro lado, el discurso también nos muestra que el sujeto, el yo que piensa, es no solo un sine qua non del verdadero método epistemológico, sino también de la sensación estética, en cuanto que representa el fundamento de las cualidades de claridad y distinción. Es decir, así como el método epistemológico del discurso se funda en las ideas claras y distintas que el sujeto reconoce como elemento constitutivo del verdadero conocimiento, de la misma manera la percepción y el reconocimiento de la perfección, de la belleza y del orden del objeto estético se funda en las cualidades de claridad y distinción experimentadas por el sujeto. Reconocemos las dificultades de la noción de la unidad de un yo como sujeto en la filosofía de Descartes, pero no las podemos discutir aquí, valga la mención. Al comienzo de la segunda parte del discurso, Descartes introduce otra idea importante. Hay mayor perfección en las obras que produce un solo hombre que en las obras compuestas producidas por muchos maestros. Perfección, belleza y orden son las cualidades que tiene un edificio, de nuevo, visual, ¿verdad? Diseñado por un solo arquitecto, guiado por la razón, por el bon sens,
que es la cosa mejor repartida del mundo, según Descartes. Ahora bien, Descartes admite que la razón, aunque es inherente a todos los seres humanos, no garantiza la evidente diversidad de opiniones, que se debe a que, y cito, dirigimos nuestros pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. Cierro la cita. Si la finalidad del método es precisamente dirigir bien la razón, en el juicio estético esta dirección encontrará una resistencia insuperable, a pesar del fundamento común en el criterio de claridad y distinción. En otras palabras, queda planteado, aunque no resuelto, el problema del gusto y su diversidad. Por otro lado, esta ilustración del método epistemológico ya presupone el dualismo entre el ser pensante como res cogitans y el cuerpo humano y los objetos físicos como res extensa, así como su fundamento metafísico en el Je pense donc je suis, que Descartes expone en la cuarta y quinta parte del discurso y en las meditaciones metafísicas. La perfección y el orden de la obra del arquitecto, resultado de la voluntad de un hombre provisto de razón, es una cita, pertenecen al ámbito de las res cogitans. Y la percepción de la belleza. Ciertamente para Descartes, este es resultado del ordenamiento de la razón a partir de ideas claras y distintas. Pero en cuanto a cualidad de un objeto físico, los edificios y las ciudades que el arquitecto diseña, la belleza pertenece al ámbito de la res extensa. Así, también en el plano estético queda planteada la relación entre las dos sustancias, res cogitans y res extensa, como condición de posibilidad de la creación y de la percepción de la belleza. Finalmente, en el compendium, Descartes investiga la relación entre la música y los afectos. Las primeras observaciones sobre el tempo musical y el ritmo, ¿no?, son tan breves como difusas. La música lenta provoca afectos asociados a los movimientos lentos, como la languidez, la tristeza, el miedo y la soberbia. La rápida, o sea, la música rápida produce pasiones más vivaces como la alegría, la excitación, etc. Súbitamente, Descartes abandona el tema, indicando que hace falta investigar más detalladamente los movimientos del alma. Ahora se dedican no pocas páginas a exponer las proporciones matemáticas de las consonancias. Al término de esta explicación, Descartes menciona que se debería proceder al tema de los poderes de las consonancias para mover los afectos, pero de hecho no procede a discutir el tema, aduciendo que la explicación matemática previa sobre las consonancias debe bastar para derivar una investigación más detallada al respecto y que tal investigación excedería los límites del compendio. Lo aceptamos, pero nos preguntamos a qué se debe esta evasión, ¿no? Lo que dice a continuación es revelador. Los poderes para mover los afectos, cito, son tan variados y se apoyan en circunstancias tan imponderables que no bastaría un libro completo para llevar a término la empresa, termina la cita. Descartes no parece estar muy seguro de la posibilidad de establecer un vínculo sólido, coherente y científico entre los sonidos musicales y los afectos. Así pues, la investigación sobre la relación entre el sonido musical y los afectos, comenzada en el compendium sobre la premisa de la posibilidad de descubrir una relación objetiva entre las consonancias y las disonancias como fundamento de la música, la esfera de la ratio, y los afectos, el gusto y el placer que la música produce, la esfera del sensus, termina en una aporía, razón por la cual Descartes se ve obligado a posponer para siempre este aspecto de sus investigaciones musicales. Su conclusión, implícita en el compendium, pero confirmada en varias cartas a Mersenne, escritas en la década de 1630, es que el poder de la música para mover los afectos es irracional e inexplicable. No obstante, las aporías pueden ser muy fructíferas, como nos enseñó Sócrates en su momento. ¿Cómo no recordar el Hipias Mayor, en donde después de 9 intentos de definir la belleza, tocalón, ¿no? Sócrates al final sencillamente dice, jalepa takala,
las cosas bellas son difíciles. Nos deja así con ese final, pero por supuesto es el trayecto de toda la investigación sobre la definición de la belleza lo que realmente pesa en el diálogo. Así es que, en el mismo caso en Descartes, las ideas atisbadas en el compendio y expresadas a merced sobre la subjetividad del gusto y la dificultad de explicar la influencia de la música en los afectos serán temas clave para la estética del siglo XVIII. Otro posible camino para investigar en la filosofía cartesiana la unión de sensus y ratio en la obra de arte parece encontrarse en la última obra de Descartes, el Tratado sobre las Pasiones del Alma. No podemos emprender un análisis exhaustivo del tratado aquí, por supuesto, tan solo indicaremos algunas posibilidades que se desprenden del concepto cartesiano de las facultades del alma y de la relación entre el alma y el cuerpo. En primer lugar, las dificultades del alma ya están, las facultades del alma ya están identificadas en la derivación del cogito. Basta recordar la segunda meditación metafísica, y cito, famosa cita, ¿qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Ahora bien, en una carta al no, Descartes sostiene que el pensar es la esencia del alma, no un atributo o accidente que se encuentra en el alma ocasionalmente, sino la facultad que constituye al alma su actividad propia. Pero, ¿a qué facultad del pensamiento se refiere Descartes? ¿Al pensamiento en general, como suma de todas sus facultades, o a la intelección pura solamente? El concepto de pensamiento de Descartes es amplio e incluye, como acabamos de notar, las facultades de imaginar y de sentir. Estas, sin embargo, poseen lo que podría llamarse un grado epistemológico inferior a la facultad intelectiva pura. Esto se confirma en la sexta meditación, donde Descartes explica los límites de la facultad de imaginar, que depende de los sentidos y por lo tanto debe ser examinada junto a la facultad de sentir. Omitimos la argumentación, pero la conclusión es clara. Estas facultades no forman parte de la esencia de las res cogitans. Aquí hay una cita. Hay en mi ser las facultades de imaginar y sentir, sin las cuales puedo concebirme por entero, clara y distintamente. La imaginación y la sensación forman parte de las facultades, a cada una de las cuales corresponden modos particulares de pensar. Pero ni la imaginación ni la sensación son necesarias a la esencia del espíritu, porque dice Descartes, cito de nuevo, aun cuando no las tuviera sería el mismo que ahora soy. Cierra cita. Las res cogitans tienen entonces varios tipos de relación con el cuerpo. En tanto intelecto puro, Descartes habita su cuerpo, cito, como un piloto en una nave, cierro, mientras que en tanto percibe sensaciones como dolor, hambre o sed, está unido a él estrechamente y de tal modo confundido y mezclado que componemos un todo. Solo una cita. El intelecto puro es independiente del cuerpo, mientras que los sentidos y presuntamente la imaginación que de ellos depende, cito, son maneras confusas del pensar, que dependen y provienen de la unión y como mezcla del espíritu y el cuerpo. Cierro cita. En el Tratado de las Pasiones, Descartes establece aún más claramente la distinción entre las funciones del cuerpo y del alma, subrayando ya desde el artículo 4 su posición al respecto. Así pues, como no concebimos, y estoy citando, que el cuerpo piense de ninguna manera, debemos creer que toda suerte de pensamientos que existen en nosotros pertenecen al alma. Y como no dudamos que hay cuerpos inanimados que pueden moverse de tantas o más diversas maneras que los nuestros, debemos creer que todos los movimientos que hay en nosotros, en tanto no dependen del pensamiento, no pertenecen sino al cuerpo. Teniendo en cuenta las diferentes funciones del alma y del cuerpo, Descartes afirma que los pensamientos del alma se dividen en acciones y pasiones.
Aquí viene la importante distinción entre acción y pasión. Las acciones del alma son aquellos pensamientos que se asocian a nuestra voluntad, que provienen directamente de nuestra alma, es una cita, y parecen no depender sino de ella. Cierro. Las pasiones, por el contrario, son todas aquellas percepciones o conocimientos que, aunque están en nosotros, provienen de las cosas que son representadas por ellas y no son producto de nuestra alma. Eso es el artículo 17. Ahora bien, sean acciones o pasiones, nuestros pensamientos siempre van acompañados de la conciencia. En cuanto a las acciones del pensamiento, dice Descartes en el artículo 19, es indudable que no podríamos querer ninguna cosa que no persiguiéramos por el mismo medio que la queremos. Pache Leibniz, que va a tener sus objeciones a esto. Es decir, la volición siempre va acompañada de la conciencia de tal volición. Antes, en el artículo 17, las pasiones son todas las clases de percepciones o conocimientos que se encuentran en nosotros, pero muchas veces no es nuestra alma la que las hace tales como son, y porque siempre las recibe de las cosas que son representadas por ellas. Las pasiones, entonces, aunque muchas veces no provienen del alma, sino de las cosas que las pasiones representan, siempre son conscientes, como se corrobora en el artículo 26. No nos podemos engañar en cuanto a las pasiones, sobre todo porque están tan próximas y tan dentro de nuestra alma que es imposible que ésta las sienta sin que sean verdaderamente tales como las siente, lo que no resulta problemático para nada, ¿no? Una vez establecido el hecho de que todo tipo de pensamiento es consciente, Descartes, contra la pluralidad de partes del alma de raigambia aristotélica, sostiene, y cito, que no hay en nosotros nada más que un alma, y esta alma no tiene en sí ninguna diversidad de partes. La misma es a la vez sensitiva y razonable. Sensitiva y razonable. Eso es el artículo 47. Ello parece indicar que nuestros conceptos de sensus y ratio, sensitiva y razonable, podrían considerarse dos facultades del alma que actúan juntas en la percepción de una obra de arte. Si el alma tiene conocimiento de la sensación en un proceso unitario, esto significa que el sensus y ratio, en el sentido de percepción de un sonido y comprensión de su efecto en el alma, serían una misma cosa, como dice el artículo 19. Ya veremos por qué no es así. La segunda parte del tratado es una minuciosa discusión del número y del orden de las pasiones y una explicación de las 6 pasiones primarias. No nos incumbe aquí analizar toda esa clasificación de las pasiones, pero resulta relevante para nuestro tema que en su relato sobre las distintas especies del amor y del odio que se encuentran entre las pasiones primarias, Descartes incluye ciertas observaciones sobre lo bello y lo feo. El artículo 85 dice: los objetos, y estoy citando el artículo casi completo, los objetos tanto del amor como del odio puede conocerlos el alma por los sentidos exteriores, o bien por los interiores y por su propia razón. Pues llamamos generalmente bien o mal a lo que nuestros sentidos interiores o nuestra razón nos hacen juzgar conveniente o contrario a nuestra naturaleza. Pero llamamos bello o feo a lo que nos presentan nuestros sentidos exteriores, principalmente el de la vista, de donde nacen dos especies de amor: la que sentimos por las cosas buenas y la que sentimos por las bellas. Y hace una distinción, se puede dar el nombre de complacencia para no confundirla con la otra, el amor que se siente por las cosas bellas, ni tampoco con el deseo, al cual se le suele dar el nombre de amor. Y de aquí nacen de la misma manera dos especies de odio, sigo la cita, una de las cuales se refiere a las cosas malas, la otra a las feas. Y a esta última podemos llamarla horror o aversión para distinguirla de la anterior. Pero lo más importante aquí es que estas pasiones de complacencia y de horror suelen ser más violentas que las otras especies de amor o de odio. Porque lo que llega al alma por los sentidos la impresiona, la palabra en francés es touche, más fuertemente que lo que les representa su razón, y que todas ellas son generalmente menos verdaderas. De suerte que de todas las pasiones,
son estas las que más nos engañan y de las que con más cuidado debemos guardarnos. En primer lugar, es notable, aunque no es sorprendente, que el bien y lo bello se discutan juntos, por una tradición. Pues la asociación de lo bello y lo bueno se remonta en última instancia a las connotaciones de tocalón, lo bello, de la filosofía platónica. Pero en segundo lugar, Descartes sostiene que el bien se juzga por los sentidos interiores y por la razón, mientras que lo bello es representado al alma por los sentidos exteriores, obviamente. Podría pensarse que por analogía con el juicio sobre el bien, esta representación de lo bello constituye un juicio de la razón fundada en los sentidos exteriores. Si esta interpretación fuese acertada, encontraríamos en la explicación de Descartes la posibilidad de un juicio sobre la unión de sensus y ratio en lo bello. Sin embargo, no existe tal posibilidad. Debido a su habitual desconfianza de la veracidad de lo que se percibe a través de los sentidos, Descartes introduce dos consecuencias importantes para el juicio estético. Lo que impresiona al alma a través de los sentidos exteriores, es decir, a través del cuerpo, avasalla con su fuerza a la razón, y puesto que estas pasiones, la complacencia en lo bello y la aversión por lo feo, son las que más nos engañan, la razón debe sospechar de ellas. En lugar de constituir la posibilidad de un juicio estético fundado en la unión de sensus y ratio, esta explicación supone la oposición entre el alma como sede del pensamiento y el cuerpo como fuente de las emociones, y por lo tanto hace imposible tal unión. Por otro lado, para una posterior conceptualización de la unión de sensus y ratio en la obra de arte, habría que revalorizar seguramente la asociación platónica de lo bello y el bien, que Descartes ha escindido. El problema fundamental de la metafísica cartesiana es el de la relación entre el cuerpo y el alma. En el artículo 27 de las pasiones, Descartes define las pasiones como las percepciones, los sentimientos o las emociones del alma que se refieren particularmente a ellas y que son causadas, sostenidas y fortificadas por algún movimiento de los espíritus animales. Cierro cita. Recuérdese que los espíritus animales son partes muy sutiles de la sangre, como un aire o un viento, es decir, unas partículas de materia que conectan todas las partes del cuerpo con el cerebro a través de los canales de los nervios. Artículos 7 y 10. Esta sorprendente fisiología le permite a Descartes describir la máquina del cuerpo, como él la llama, de forma tal que puedan explicarse los movimientos autónomos del mismo sin la intervención del alma. Para Descartes, en las funciones involuntarias de los órganos, que es la respiración, digestión, circulación de la sangre, no interviene el alma, nuevamente contra la concepción aristotélica del alma tripartita, vegetativa, sensitiva y racional. ¿Cómo entonces se relacionan el alma y el cuerpo? En su explicación de la definición de las pasiones y en la subsiguiente discusión, Descartes explica dicha relación. En el artículo 34 resume este proceso. Se trata de la suposición de una sede del alma en la famosa glándula pineal. Cito, de donde el alma irradia a todo el resto del cuerpo por medio de los espíritus animales de los nervios, y de una descripción del complejo mecanismo mediante el cual la sede del alma puede ser movida por los espíritus animales en respuesta a las diferencias sensibles que hay en los objetos, y a su vez causar el movimiento de los miembros del cuerpo. No hace falta detallar todas las posibles objeciones a esta explicación. La incisiva crítica que Spinoza le dedica en el prólogo a la quinta parte de su Ética es contundente. En resumen, no hay manera de que la res cogitans, una sustancia inmaterial, pueda producir movimiento alguno en la glándula pineal, que es una sustancia material, res extensa, y viceversa. Sin una respuesta satisfactoria a la unión de alma y cuerpo, queda imposibilitada la idea de una unión de sensus y ratio en la obra de arte, pues la percepción del sonido musical, de la pintura o del drama, que junto a la percepción de la ratio, proporción y forma, mueve los afectos, sensus, sería, según la teoría de Descartes, una actividad puramente mecánica del cuerpo.
Por lo tanto, queda sin explicación satisfactoria cómo sensus y ratio se transmiten a la conciencia o al intelecto, que son propiedades del alma. En fin, con la escisión de mente y cuerpo en dos sustancias tan distintas, como dice Spinoza, desaparece del horizonte metafísico cartesiano la posibilidad de la unión de sensus y ratio en la obra de arte. Pero no hay que considerar esta dificultad un fracaso. El problema del dualismo cartesiano representa una oportunidad para gestar una nueva concepción sobre la unión de sensus y ratio en la obra de arte, que suponga a su vez una nueva concepción de la relación entre mente y cuerpo. Por ese camino se han de dirigir nuestras investigaciones futuras. Y me refiero, por supuesto, a Spinoza. Gracias por escuchar.